Hoy que es Día Internacional del Libro, quisiera hablar de dos personajes olvidados por la historiografía peruana, pero que dejaron relatos que hasta hoy se mantienen olvidados por la historiografía nacional, lamentablemente. Uno es Fernando Tupac Amaru, y este libro, Este cautiverio y agonía sin fin, de José Luis Ayala, recoge lo que Fernando Tupac Amaru, Fernandito, el hijo menor de Tupac Amaru, eh, dejó en un manuscrito que se mantuvo oculto durante muchísimo tiempo. Y luego otro es El dilatado cautiverio bajo el gobierno español de Juan Bautista Tupac Amaru, quinto nieto del último emperador del Perú, también de José Luis Ayala. Este es Juan Bautista Tupac Amaru, el hermano de José Gabriel Condorcanqui, el gran líder rebelde Tupac Amaru. ¿Por qué es importante? Primero porque el autor se basa en los manuscritos que ambos dejaron. Fernandito Tupac Amaru, empezamos por este libro primero, fue testigo de las atrocidades que se cometieron contra su padre, las torturas contra su padre y su madre, las vejaciones contra sus familiares, sus parientes, los jefes de la rebelión. Él fue obligado a los 11 años de edad a presenciar tanto la, el descuartizamiento como la golpiza y posterior ejecución, el degollamiento de Micaela Bastidas, el descuartizamiento de José Gabriel Tupac Amaru. Posteriormente ocurre algo que no es lamentablemente conocido y es este acto atroz que se llama la Caravana de la Muerte. Todos los detenidos de la rebelión, los que no murieron, fueron trasladados desde el Cusco caminando descalzos en estropajos, sin agua, sin pan, bajo constante maltrato, bajo constante castigo, caminando hacia Lima. Fueron 2 meses y medio de una larga y penosa caminata que, en la que murieron varias personas, ancianos, mujeres, niños. Allí murió, por ejemplo, en el camino la madre de Juan Bautista Tupac Amaru, pidiendo agua, rogando por agua, implorando por ella, pero como nunca se la dieron, murió en el camino. Cuando llegan a Lima, todos ellos son internados en los calabozos del Castillo Real Felipe y varios meses después son trasladados en barcos de guerra, en dos barcos de guerra del Imperio Español, a la península. Allí también son encerrados en mazmorras. Por ejemplo, Fernando Tupac Amaru es internado, prácticamente sepultado en vida, en las prisiones de Cádiz, las terroríficas prisiones de Cádiz. Y Juan Bautista Tupac Amaru es llevado a los calabozos de Ceuta, el equivalente a la cárcel de Alcatraz, porque de allí era imposible que alguien pudiera escapar. Eh, Posteriormente, él, que sabía leer y escribir perfectamente, Fernando, pide constantemente ser liberado al rey de España, al rey Carlos III, y siempre las peticiones eran rechazadas. En Roma alguien se entera de su situación y el nuncio apostólico de Roma en Madrid conversa con las altas autoridades del Imperio Español y pregunta por qué un niño, solo por el hecho de ser líder, hijo del líder rebelde, sufre estas condiciones. Tiempo después es liberado, pero es liberado para vivir poco tiempo, mendigando en las calles de Madrid y finalmente muriendo de hambre, eh, desnutrido, pero sobre todo con un cuadro médico que el autor relata y que es el de la melancolía aguda. Jamás pudo superar Fernandito Tupac Amaru haber presenciado las atrocidades que se cometieron contra sus padres. Eh, Él escribió a escondidas un manuscrito que se mantuvo oculto durante mucho tiempo y que se ha rescatado afortunadamente, y José Luis Ayala transcribe aquí varios pasajes de ese manuscrito. Quien sí vivió durante varios años más fue el hermano de Tupac Amaru, Juan Bautista Tupac Amaru. Claro, él es liberado aproximadamente en 1820, 1821 de la cárcel de Ceuta en África, una colonia española, y luego regresa a América, pero no viene al Perú, viene a Argentina, en donde lo reciben con los brazos abiertos. Eh, para ese momento, el gran líder argentino, el gran prócer argentino Manuel Belgrano,
tenía un proyecto para toda América que se llamaba el Plan Inca y había pensado en Juan Bautista Tupac Amaru como el rey de América. Sin embargo, la clase alta en Argentina rechaza este proyecto con expresiones racistas que están plasmadas hoy en día en las actas de los debates de esa época. Pero, sin embargo, Juan Bautista permanece en Argentina, en Buenos Aires, y allí el gobierno argentino le da una pensión a cambio de que escriba sus memorias, y él las escribe. Él intenta regresar al Perú, le envía una sentidísima carta a Simón Bolívar, una carta hermosa, eh, pero nunca puede regresar al país. Nunca puede regresar porque en 1827 Juan Bautista Tupac Amaru muere y sus restos hasta hoy están en el cementerio de Buenos Aires llamado La Recoleta, el cementerio de La Recoleta. Claro, sus restos debieron ser repatriados al Perú. Lamentablemente estamos en el Perú y con las autoridades que tenemos no hay importancia sobre estos personajes olvidados. Sí, sus restos deben ser traídos, debieron haber los repatriado el año pasado con motivo del Bicentenario. Eso no se ha hecho y sin embargo es importante, por lo pronto, a propósito del Día Internacional del Libro, rescatar las figuras de estas dos personas muy vinculadas cercanamente a Tupac Amaru, el gran líder sobre quien se ha escrito mucho, pero de Fernandito Tupac Amaru y de Juan Bautista Tupac Amaru, los últimos sobrevivientes de la dinastía Tupac Amaru, no se ha escrito casi nada. Por suerte tenemos los libros de José Luis Ayala, que recomiendo mucho para conocer lo que pasó con ambos personajes. Son historias ambas desgarradoras que recogen y expresan la crueldad extrema a la que fueron sometidos durante muchos, muchos años. Gracias.